¿Qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos a un nuevo espacio de La Clave del Éxito en Radio La Clave 92.9 en el dial de la frecuencia modulada. Espero estén teniendo un excelente, extraordinario fin de semana. Espero hayan descansado. El fin de semana es una excelente oportunidad para descansar en cuerpo y alma, dejar de lado un tanto las preocupaciones y bueno, disfrutar de lo que es esta experiencia humana. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente también, extraordinaria. Siempre es un gusto, un placer estar ya conectada este fin de semana nuevamente con ustedes para un programa más de La Clave del Éxito. Así con es. energía, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo para ustedes. Así tiene que ser, porque La Clave del Éxito es un programa que está inspirado en las enseñanzas milenarias. ¿Qué te pareció eso? Claro, datan de muchos años, de autores icónicos que nos han acompañado durante tanto tiempo, desde Napoleón Hill en adelante, quizás desde antes, ¿no? Desde la historia de la filosofía. Así es, justamente, sí, pues, claro, desde Grecia. ¿Cómo olvidar a un Wallace Wattles, por ejemplo, que fue tremendamente inspirador, removedor, disruptivo para la época, con su libro... justo te iba a preguntar, ¿qué hablaba? La ciencia de hacerse rico. La ciencia de hacerse rico. Pero que entrega muchas claves que no solamente tienen que ver con eso, sino claves para la vida, para Así todo. Es. Y fíjate que en los inicios de esta historia del desarrollo personal, como que la espiritualidad y la filosofía se unían, ¿no? En una especie como de amalgama que dio origen finalmente a todo lo que fue la historia de Napoleón Hill. Recordemos que Napoleón Hill escribió un librito que se llama Las leyes del éxito, producto de una investigación que duró cerca de 20 años. Claro, y después que se condense en el libro de La ciencia de hacerse rico. No. Perdón, Piense y hágase rico. Perdón. Piense y hágase rico es un libro realmente, amigos y amigas, digno de leer, porque es un libro tremendamente inspirador que da cuenta, mira en la época, da cuenta de las características de las personas que logran generar fortuna, las características mentales, los patrones mentales de la gente que le va espectacular en la vida. Claro, y hay algunas claves. Algunas cosas hacen esas personas que nosotros podemos modelar, que nosotros podemos copiar también para tener éxito en la vida. Claro, y la tesis del mentor de Napoleón Hill, que era Andrew Carnegie, este escocés de ojos celestes intenso, que puso mucha plata para que este proyecto diera sus frutos. Él siempre decía, no solamente hay que observar cómo lo hacen, sino que hay que indagar qué pasa en la mente, qué pasa en la cabeza de esta gente, cómo estructuran el mundo, cómo entienden, cómo piensan. A veces a mí me ha tocado escuchar personas que dicen, te voy a contar cómo piensa esta persona. Y la verdad es que cuesta como internalizar que hay personas que piensen distinto. ¿Qué significa pensar distinto? ¿Qué significa? Significa estructurar tus pensamientos de manera diferente. De verdad es... Ahora, para escudriñar todo eso, la fórmula es a través de preguntas, de una conversación, porque la conversación va revelando la forma en la que tú piensas, estructuras tus pensamientos y las creencias que tienes, ¿no? Exactamente. Y bueno, y Napoleón Hill se lanza a esta aventura que duró, como te digo, cerca de 20 años. ¿Eso fue en qué año? De haber sido el año entre el 25 y 30, 1930. O sea, estaba hablando del siglo pasado. Y dentro de los próceres que indagó, con los cuales conversó, y no eran conversaciones de una hora, sino que él viajaba muchísimo. Piensa tú que en esa época no había aviones. Claro. Había que viajar en los Estados Unidos o en diligencia, o a caballo, o en tren. Y se pasaba días completos con estos magnates, con estas personas que... Y siempre cuenta el caso de Thomas Alva Edison, en ese libro al menos, de esta seguidilla de intentos fallidos por dar a luz su invento. Y él decía,
cada vez que le fallaba, decía, acabo de aprender una nueva forma como no hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? Esa es una forma de pensar distinta. Claro. De repente cualquiera ante eso diría, uy, fracasé. Exacto. Esto no funciona, ya no sirve. A la tercera ya no. Mira, la tercera es la vencida. Incluso hay una creencia falsa, ¿no? Hay una creencia falsa. Sí, la tercera es un dato falso. No, esta gente le daba y le daba y le daba. Bueno, acabo de aprender una nueva forma de cómo no hacerlo. Claro. No es que a la tercera la vencida, es que pero hasta fíjate, que no lo haga... Acabo de aprender una nueva forma de cómo no hacerlo. Es una forma de pensar distinto. Y a eso me refiero cuando yo te digo que hay formas de pensar distinto. Y descubre que esta gente no solamente hacía cosas distintas, pensaba distinto. Él dice, bueno, el fracaso... Que tanto nos apabulla a los seres humanos o nos duele en una cultura como la nuestra, y particularmente en un país como el nuestro, donde el fracaso es tan etiquetado como algo vergonzoso. Te cierras las puertas en todas partes y pasas a ser un ser humano casi leproso financieramente. Wow, qué fuerte eso que dijiste. ¿Sí? Pero sí, pues. Los bancos te cierran las puertas. Gente que creía en ti ya no cree. En fin, es una forma de desprecio colectivo que, si no tienes la fuerza mental suficiente, te quedas Bueno, y por eso atacado. El camino del emprendedor, del empresario, es un camino que no todos recorremos, ¿no? Exactamente. Bueno, y claro, porque en una cultura como la nuestra, insisto, hay un fuerte juicio al fracaso, hay un fuerte juicio al fallar. Y apuntamos con el dedo, y en fin. Bueno, pero esa es una de las razones por las cuales Napoleón Hill recoge esta experiencia del fracaso y dice, algunos de estos empresarios, por no decir la mayoría, piensan que el fracaso no es lo contrario del éxito, es un aprendizaje. Por lo tanto... es parte constitutiva. Es parte constitutiva del éxito. Es un escalón al éxito. No lo tomen nunca como una derrota. El fracaso no es una derrota. Es una experiencia de aprendizaje. Qué Acabo de aprender una nueva forma de cómo no hacer las cosas. Años después, en la programación neurolingüística, Richard Bandler, de una manera brillante, dice: los hombres inteligentes aprenden de sus errores, pero los hombres brillantes aprenden de los errores de los demás. Wow. Esa es la historia. Ahí hay que posicionarse. La historia es muy bonita. La historia de estas propuestas de desarrollo es muy linda. Hay mucha gente que, bueno, Napoleón Hill aún tiene alguna amalgama con la espiritualidad. Él en su libro siempre dice, hay un misterio, hay un secreto, y espero que lo descubran. Sí. Leyendo este libro. Y la verdad es que sí, hay un secreto. Oye, ¿y cómo llevar esta forma, esta estructura de pensamiento de manera colectiva? ¿No? Porque, lo tiene una persona, y después cómo se democratiza eso, cómo se lleva a una cultura. Bueno, efectivamente, la cultura de un grupo humano es el grupo de formas de pensamiento, es el grupo de programaciones colectivas que los seres humanos que pertenecen a ese grupo tienen. Y es por eso que el líder es tan importante, porque la gente que está alrededor va adoptando ese tipo de conductas, de hábitos, de formas de pensamiento. Tal cual. Estábamos conversando con Cintia Ordóñez respecto de estas programaciones mentales, ¿no? De estas programaciones colectivas. Que van conformando, en definitiva, culturas. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo en mi rol de consultor, mi rol de entrenador, de reseteador de mentes. Y por una cuestión histórica, muy ligado a la minería, porque yo trabajé como empleado para una compañía en el norte, en el ferrocarril de Antofagasta, Bolivia. Y de ahí salté rápidamente hacia clases en la Católica del Norte y finalmente salté a la consultoría, muy rápidamente. Porque traía una tecnología para esa época nueva, que era la programación neurolingüística, la PNL. Y la gente escuchaba como sorprendida esta nueva tecnología. Pero ahí me comencé a dar cuenta de que las programaciones mentales individuales van conformando estas redes de conexión, de conversaciones, de programaciones que van conformando las culturas
organizacionales. Y es así como tenemos culturas dentro de la familia que son formas de hacer las cosas y formas de pensar propios de una familia. Tenemos la cultura de un equipo de trabajo, que son formas de hacer las cosas y formas de pensar de ese grupo específico. Así es. Tenemos la cultura de un país, bueno, la cultura chilena, nosotros tenemos ciertas características de hacer las cosas y de pensar, bueno, por eso que estamos como estamos, ¿no? Y no, por favor. Tenemos la cultura peruana también, que son también formas de pensar y distintas a las chilenas, formas de pensar que caracterizan a los grupos humanos. Y yo me recuerdo que estando en el norte tuve la oportunidad de acceder a muchísimos entrenamientos, consultorías con empresas mineras de la época. Para que los auditores tengan un poquito de realidad, yo tuve la oportunidad de hacer el primer seminario de liderazgo con PNL para los supervisores de Minera Escondida, cuando aún no comenzaba la operación. O sea, estamos hablando de la época de los gringos, estaba John Hanna, estaba, qué sé yo. Cuando recién estaban partiendo. Antes de iniciar la operación. Y ya estos gringos estaban instalando una forma de pensar de la compañía. Claro. Que ellos pretendían que se generara una cultura. Y se generó una cultura que era muy gringa. Claro, que son como códigos invisibles, ¿no es cierto? A través de los cuales se toman decisiones, claro. Uno lidera, uno, en fin. Claro. Y en mi caminar por la minería en todo este tiempo, porque sigo trabajando con varias compañías mineras y compañías asociadas a la minería, esto, claro que ha ido minorando, pero había una fuerte cultura masculina. Uh-huh. O sea, era muy raro encontrar una mujer trabajando en una compañía minera, en una faena minera. De hecho, había una vieja creencia que decía que una mujer en una faena minera era mala suerte. Claro, esos datos falsos que existían pero antes, absolutamente, ¿no? Claro. Pero la gente se lo creía. Y eso generó todo un lenguaje incluso de tratar a las personas, de tratar... En la minería se habla de los viejitos. Y los viejos para allá, y este viejo acá, y este viejo acá, y los viejitos, los viejos mineros. Por lo tanto, no es el caso acá, amigos y amigas, describir la cultura de la industria minera en Chile, que ha ido cambiando, pero con el tiempo ha habido un esfuerzo deliberado por cambiar esa cultura en varios aspectos. Y uno de esos aspectos ha sido la incorporación de mujeres. Así es. Hoy día, compañías mineras tienen KPIs, que obviamente no se han alcanzado. Estamos aún muy lejos de alcanzar, sobre todo en algunas compañías más que en otras, en donde se tiende a equiparar la cantidad de hombres y mujeres para poder establecer una cultura distinta, una cultura de igualdad de género, por así decirlo. Claro, de equidad, donde la mujer también pueda poner todo su profesionalismo, su conocimiento en estas industrias. Así es. Bueno, y en ese andar, yo había conocido hacía mucho tiempo a una chica en Mel, en Minera Escondida, porque tuvimos la oportunidad de estar en algún entrenamiento juntos, no me recuerdo cómo fue la historia, pero la conocí, se llama Jenny Rojas. Desde hace tiempo que no la veo, no la contacto, pero siempre la mantengo ahí en mi radar porque fundamentalmente es una lideresa de esta incorporación de mujeres de en el este ámbito, cambio de cultura. De este cambio cultural en la compañía minera. Así es. Así que yo te voy a invitar a que la presentes. Y por eso la tenemos hoy día como la tenemos invitada. acá. Y Jenny, te quiero saludar afectuosamente, tanto tiempo que no te veo. Un placer tenerte en nuestro espacio, La Clave del Éxito, querida Jenny. Muchas gracias, Oscar, de verdad, y a Cintia también. Yo feliz de nuevo de contactarme con ustedes. De verdad, ha sido una linda experiencia habernos conocido en aquellos años. Claro, cuando yo estaba en Escondida hicimos algunos talleres de trabajo en equipo, para el equipo que yo tenía a cargo en esos años, y otros entrenamientos más, así que siempre estuvimos como ahí en contacto, y también en algunos temas personales me ayudaste también, así que no, soy una agradecida de ustedes dos. Un placer tenerte acá, Jenny, querida. Un placer, Jenny. Yo voy a presentarte para que nuestros auditores te conozcan. Jenny es una destacada ingeniera en administración de empresas, con mención en finanzas, bueno, ingeniero civil industrial también, tienes dos MBA. Mira, uno en la Universidad Autónoma de Barcelona y otro en la UDP.
Y bueno, además eres una empresaria y referente en la industria minera, en la industria del transporte, logística, aquí en Chile y en América Latina. Bueno, actualmente les quiero contar que Jenny también es directora de la Cámara Minera de Chile, cónsul honoraria de Finlandia en las regiones de Atacama y Antofagasta, y por supuesto es fundadora y gerente general de su propia empresa, que es More Value Company, una empresa reconocida por generar oportunidades laborales efectivas para mujeres y por supuesto para fomentar la equidad. Así que ya saben quién es nuestra invitada el día de hoy. Muy bienvenida nuevamente, Jenny querida. Y muy atentas, mujeres, porque lo que vamos a escuchar acá les va a interesar. Así es, tal cual. Y ya vamos con la primera pregunta, Jenny. ¿Cómo fue que tú construiste esta carrera tan brillante, ¿no? en sectores que son tradicionalmente masculinizados, son masculinos? ¿Qué fue lo que te impulsó a ti a entrar y permanecer además en estos espacios? Es súper difícil esa pregunta, porque la verdad es que yo aprendí a caminar en un campamento minero porque mi abuelo, mis bisabuelos, ellos todos trabajaron en minería la mayor parte y literalmente aprendí a caminar en un campamento minero que se llama Santa Margarita de Astilla, está en la tercera región. Entonces esto de la minería es algo muy normal para mí, entonces crecí así. Y cuando se dio la posibilidad de trabajar en minería, la primera minera donde trabajé fue Minera Escondida, estuve 3 años y después me fui 3 años a SQM y después volví a Escondida y ahí estuve hasta el 2019. Mira, ¿sabes qué? Se dio de manera muy natural. O sea, yo empecé a trabajar en las compañías cuando había muy pocas mujeres en faena. Y a veces habían ciertos roces o ciertas conversaciones que no eran muy integradoras, digamos, para las mujeres, pero la verdad es que siempre las supe sortear bien, no lo tomaba personal y creo que hice grandes amigos también en la industria. Y las formas de trabajar en faena, la gente cree que es fácil, pero de verdad las formas de trabajar en faena muchas veces te unen con la gente, porque estás en condiciones climáticas a veces que no son las mejores, como la gente que llega todos los días a su casa, que ve todos los días a su familia. Hubieron tiempos en que también me tocó pasar, no sé, Navidad, Año Nuevo en faena o cumpleaños mío o de mi hijo en faena, pero son cosas que tú vas viviendo, te van fortaleciendo, vas generando un equipo muy cercano y hay de todo, hay muchos desafíos también hay cosas que te cuesta enfrentar, pero ahí está la fortaleza y la gracia de salir adelante. Claro, por supuesto. Ahora, igual, si para ti bien fue algo como más natural, generaste un buen vínculo con las personas que trabajaste ahí en ese momento, también eras capaz de ver cuáles eran las falencias en ese sentido, ¿no? En el relacionamiento con la mujer, en la valoración también del trabajo femenino. Sí, en aquellos años, mira, la cosa ha cambiado bastante, ¿eh? O sea, hoy día el relacionamiento es más de uno a uno, no de igual a igual, no hay mucho cuestionamiento del talento, creo yo. Hoy día, en esos tiempos, tenías que ser fuerte para mantenerte, o sea, no podías ser alguien tan débil. Y el mismo trabajo, yo creo que mi carácter también me fortaleció mucho y me sirvió mucho para estar en faena. También tenías que entender este humor negro, que yo lo tengo por naturaleza, pero tenías que entender un poco eso. El lenguaje masculino no era algo desconocido para mí, yo tengo más amigos que amigas, esa no es ningún secreto. Entonces creo que la verdad es que todos esos factores se dieron como para que pudiera tener mucho tiempo en faena y sigo ligada al rubro minero hasta hoy. Qué maravilla escucharte, Jenny, porque claro, hoy día la minería ha cambiado, pero no es que la minería haya cambiado sola, sino que hubo líderes, lideresas, hubo personas que impulsaron ese cambio y dentro de esas personas estás tú, no me cabe la menor duda. Yo me recuerdo que tú formaste o perteneciste a una organización bien potente que se llamaba Women in Mining, algo así, ¿no?
Sí, mira, primero estuve en el IWASLI, que es una organización que depende de la ONU. Ahí es una organización que se dedica más a hacer estudios. Yo estuve apoyando un poco a su líder, que en ese tiempo estaba en Tokio. Y después apareció el tema del Women in Mining, donde fui directora para la región de Antofagasta por un tiempo, y una organización que se dedicó a promover la integración de mujeres en la industria minera. En ese tiempo éramos poquitas y empujábamos y generábamos ruido y hacíamos reuniones, le mostrábamos a otras mujeres que se podía, y esto nace también de hacer que las mujeres crean un poco en que pueden. Yo, por experiencia personal, una de las mujeres que más he amado en la vida no tuvo la posibilidad de creer en sí misma, y por eso pasó muchas cosas muy difíciles en su vida, muy complicadas. Entonces, ahí está el cambio, en que las mujeres, en que las personas, en verdad, crean en que pueden y crean en sí mismas. Creo que ahí hay algo muy importante que finalmente va a ser el cambio en cómo esa persona va a desarrollar su vida. O sea, creer en sí mismo es un cambio tan trascendental que puede cambiar la vida de esa persona y de sus hijos. Entonces, por ahí nace mi idea de ayudar a otras mujeres que supieran que también pueden y que pueden solas, y que no necesitan a alguien al lado, ni hombre, ni mujer, ni familiar, ni nada para salir adelante. O sea, los sueños uno los puede tener, y para que se conviertan en reales tienen que ser planes, y esos planes tienen que tener metas, y hay que trabajar para eso. Nada es suerte y nada cae del cielo. O sea, yo soy una absolutamente convencida de que cuando uno tiene un sueño le pone fecha, le pone metas, le pone planes, y eso se convierte en lograble. Así es. Totalmente. Estamos conversando con Jenny Rojas, que es una tremenda ejecutiva del área minera, basada en el norte de Chile, en Antofagasta. Pero, querida Cintia, tenemos que ir con nuestros auspiciadores. Y después vamos con... Y de vuelta seguimos con Jenny, ¿ok? Claro que sí, vamos.